Presentamos la historia de una revolución, de un fenómeno que se extendió por el planeta con la rapidez del fuego. Es el relato de unos visionarios, de unos jóvenes rebeldes e ingeniosos hippies renegados. Durante 2 décadas mantuvieron entre sí duras rivalidades y disputas legales. Incluso se vieron envueltos en espionaje internacional con el propósito de convertirse en las estrellas de una nueva sensación, de un producto que los jóvenes de todo el mundo encontrasen irresistible y que produciría una peligrosa adicción. Hoy día es un negocio de miles de millones de euros que supera a Hollywood y que se dispone a superar a la industria discográfica como el negocio de ocio más lucrativo del mundo. Historia de los videojuegos. Todo empezó en 1972 con un puñado de rebeldes del Valle de Silicon que abandonó su trabajo rutinario de ingenieros con el fin de lograr hacer realidad su sueño de crear videojuegos. El fundador fue Nolan Bushnell, un joven de 28 años que se abrió camino con un capital de tan solo 500 euros. Creó una empresa a la que bautizó Go, el nombre de su juego de mesa favorito. En japonés, cuando alguien está a punto de vencer a otro, le avisa de antemano cortésmente diciendo Atari. Me pareció que era un nombre bastante agresivo para una empresa. A pesar de su falta crónica de fondos, Bushnell se dispuso a cortejar al que sería el primer ingeniero de Atari. Un buen día apareció Nolan y me invitó a almorzar en su nueva y reluciente ranchera. Me ofreció un sueldo de 1.000 euros al mes y algunas acciones en la empresa. Aún se combatía en Vietnam. En aquella época yo ponía en entredicho todo lo relativo a la autoridad, y si alguien me sugería que no debía de hacer algo, yo le llevaba la contraria. Decidí irme con él. Atari empezó en este edificio. Era una empresa sin infraestructura, solo nosotros 3. Estábamos asustados, en cierto modo. Este es el lugar. Aquí, en este pequeño taller, es donde nació Pong, el primer videojuego. Ahí es donde me sentaba y monté la primera máquina Pong. En realidad, Pong empezó como un mero proyecto de prueba. Exageró un poco las cosas. Me dijo que tenía un gran contrato con la General Electric. Ningún ingeniero quiere trabajar en un proyecto inservible. A pesar de que jamás nadie nos telefoneara, visitara o mantuviera correspondencia con nosotros, nunca se me ocurrió pensar que todo fuera mentira. Lo primero que hizo Al fue hacer funcionar las palas y después que la pelota se moviera. El lugar donde la pelota golpeara la pala determinaría el ángulo de rebote. Con ese cambio, el videojuego resultaba sumamente divertido. ¿Pero la gente estaría de acuerdo? Bushnell y Alcorn instalaron su prototipo en la taberna local para comprobarlo. La instalamos en una caja de madera que tenía encima un papel muy pegajoso, realmente pringoso. Para recoger las monedas montamos una cajita de un caballito de esos en los que se montan los críos y colocamos la caja encima de un barril. Nos alejamos un poco, tomamos una cerveza mientras observábamos lo que ocurría. Uno de los asiduos del bar se acercó a la máquina y estudió en silencio el movimiento de la pelota en la pantalla. Introdujo una moneda y empezó a jugar. Finalmente cayó en la cuenta de que había 2 mandos con los que se manejaban las raquetas y jugó la primera partida. Pronto una pequeña multitud se congregó a su alrededor para observarlo. Hasta entonces la gente no había visto nada en una pantalla televisiva que no procediera de un estudio. Aún recuerdo que una joven me preguntó ¿cómo se consigue una señal desde los estudios de televisión desde aquí? El hecho de que la señal fuera emitida allí mismo era algo que les desconcertaba. Estuvimos observando todo aquello y nos fuimos a casa. Al día siguiente nos llamaron para decirnos que la máquina se había roto. Abrimos la máquina y comprobamos que el problema era que la caja estaba tan llena de monedas que no cabía ni una más. Pensé, es un problema que fácilmente podremos solucionar. Cuando Nolan vio lo bien que funcionaba Pong, el dinero que estaba haciendo, se dijo, tengo una mina y lo que vamos a hacer es multiplicarla. Atari había empezado su andadura. Bushnell alquiló el local más barato que pudo encontrar.
una pista de patinaje en desuso, y allí mismo montaron la primera fábrica. Cuando anuncié en la empresa que íbamos a montar 100 máquinas al día, todo el mundo me dijo: Nolan, estás loco de remate. Como no teníamos ni idea, acudimos a la oficina de empleo y contratamos a gente de la calle, entre la que había personas en libertad condicional y mala gente. Resultó un poco alarmante porque era un trabajo de aficionados. Entre las 6 semanas y los 2 meses estábamos ya montando 100 máquinas al día. La noticia se extendió y empezaron a diluviar encargos pidiendo Pongs, 10.000 solo para los Estados Unidos. Cogió al país por sorpresa. Teníamos solo 24 años. Acabábamos, como quien dice, de salir de la universidad y ya teníamos el mundo en nuestras manos. De una inversión inicial de 500 euros, Atari consiguió el primer millón. Poco tiempo después, lograron otro éxito mayor con la versión doméstica de Pong. Tuve la impresión de que el mercado doméstico podría ser potencialmente enorme. Un buen día Al se me acercó y dijo: creo que podemos meter todo esto en un chip y conseguir que sea tan barato que llegue a todos los hogares del país. Le contesté: adelante con ello. Este es uno de los primeros chips de Pong. Siguiendo la lógica de las máquinas tragaperras y teniendo en cuenta que estos chips nos costaban solo 10 euros cada uno, podíamos fabricar un videojuego que podría venderse a 100 euros la unidad. Dar con alguien que vendiera el Pong doméstico representaba un reto mayor. No dimos con ninguna juguetería en todo el país dispuesta a comprárnoslos. Fue entonces cuando uno del equipo sugirió que deberíamos intentarlo con el departamento de deportes de los almacenes Sears. Sears nos encargó 150.000 unidades del Pong doméstico para las Navidades de 1975. Presentaba un diseño elegante con el fin de atraer tanto a los adultos como a los niños e incorporamos el logo de los telejuegos de Sears. Una vez más fue un éxito total para Atari. Sears puso en Pong todos sus recursos de marketing. En 1973 estaba ya a disposición del público lo último en aparatos caseros para videojuegos. Apareció un anuncio y se vendieron todas las existencias. Fue algo maravilloso. El éxito de Atari fue total. Lentos pero seguros, no dejamos de crear nuevos videojuegos. Bushnell volvió a centrarse en los salones recreativos. Estaba decidido a ir un paso por delante de sus competidores. Adoptamos la actitud clara de que íbamos a librar una guerra sin cuartel contra nuestros rivales. Por eso creábamos los juegos, los comercializábamos y los innovábamos. ¡Que arranquen las máquinas! Para conseguir fabricar los mejores videojuegos necesitaba a los mejores ingenieros. Por eso hizo de Atari la empresa de juguetes más atractiva para trabajar del planeta. El recién contratado David Crane admiraba el extraño éxito con el que Bushnell dirigía la empresa. Genial era una palabra que Nolan repetía bastante a menudo. Si a él le parecía que algo era genial, intentaría hacerlo porque pensaba que a todos los demás les tenía que parecer lo mismo. Bushnell animaba a sus jóvenes y brillantes. La gente me pregunta, ¿por qué sigo aquí? Porque es mi pasión. Porque para mí no existe la derrota. Solo estoy aprendiendo de mis rivales. Porque he aprendido que esto no se acaba hasta que decides empezar de nuevo. Porque uno solo puede hacer una buena jugada, pero entre compas, panas, parceros, carnales y amigos, hacemos historia. Porque la gloria está al alcance de todos, y para ser grande solo hay que querer serlo. Porque he sido admirado y también odiado. Porque he sido gladiador, ninja, un virtuoso artista, un invocador de osos de peluche gigantes, estrella de pop, incluso la muerte misma. Porque descubrí que siempre hay algo más por aprender, por conocer y experimentar. Historias fascinantes, mundos inimaginables y criaturas sorprendentes. Porque nada me detiene. Soy quien decido ser. Por eso juego League of Legends. ¿Y tú? ¿Aún no entiendes por qué sigo aquí?
Bushnell animaba a sus jóvenes y brillantes ingenieros a que innovaran constantemente. Mi actitud era que si uno cree de veras en algo, ha de intentar llevarlo a cabo como sea. El tesoro de Bushnell eran las ideas, y ninguna idea, por floja que pareciera, había que pasarla por alto. Todo el mundo debía presentar un par de ideas locas. Es lo que llamábamos abono. Se trataba de ideas que poco a poco íbamos cuajando. A veces las llevábamos a cabo. El flujo constante de tanta creatividad produjo una serie de videojuegos que tuvieron mucho éxito, logrando así que Atari ocupara el cenit del negocio de los videojuegos. Fue entonces cuando se les presentó un problema legal. Se decía que Bushnell pudo haber copiado de otra persona su primera idea. El litigio afirmaba que unos meses antes de que Atari fuera creada, Bushnell había visto un juego en una feria que era casi idéntico a Pong. Un diseñador de aparatos de televisión de nombre Ralph Baer había estado pensando en crear unos videojuegos desde los años 50. En 1966 sus ideas cristalizaron mientras esperaba en una parada de autobús en un viaje de negocios que hizo a Nueva York. Cuando volví a mi despacho a la mañana siguiente, el 1 de septiembre de 1966, redacté una memoria de 4 hojas en la que explicaba todo el proyecto. Propuse cosas como videojuegos de deportes, de persecución, de carreras y de coches. Baer empezó a trabajar en su invento. En 1968 ya había logrado poner en funcionamiento su primera videoconsola, a la que sencillamente bautizó su caja marrón. El primero de los videojuegos consistía en que dos puntos luminosos se iban persiguiendo sin tregua por la pantalla. No tardó en aparecer un juego de ping-pong. Esto ocurría 4 años antes de que Bushnell y Alcor aparecieran con su Pong. Magnavox Television firmó un contrato con Baer y produjo una versión muy cuidada de la caja marrón. El Odyssey ofrecía 12 videojuegos diferentes. Cada juego tenía su color que servía para hacer resaltar los gráficos que se iban superponiendo uno tras otro. Además de los controladores, Baer también sacó el primer haz de luz para los videojuegos en los que había que disparar. Un invento que supuso todo un adelanto en su tiempo. El Odyssey fue lanzado al mercado en una feria en 1972 en Nueva York. Fue el mayor éxito de la feria. Todo el mundo, incluida la prensa, estaba entusiasmado. Magnavox presenta Odyssey, 12 emocionantes videojuegos con los que podrás jugar en tu televisor. El 24 de mayo de aquel año, en otra feria en el Valle de Silicon, apareció un nombre en el libro de visitas: Nolan Bushnell. Probó los juegos ofrecidos por el Odyssey. Se divirtió con el juego del ping-pong. El hecho cierto es que vi el juego Odyssey y la verdad no me pareció un juego muy inteligente. Tanto si Bushnell se había inspirado en el Odyssey como si no, Ralph Baer ya había patentado sus diseños. Esta es la patente, y si uno se fija en la letra pequeña, se puede ver que fue presentada en enero de 1968. Consta de un televisor y debajo tiene 2 controles manuales, uno a cada lado. Magnavox, basándose en las patentes de Baer, Let's suppose that you're writing a really important email to a colleague. Or a post on Facebook that all your friends will see. Or a paper for your English class that you just have to get an A on. Or a resume for your dream job. Or a message to your crush on a dating site. The point is that you write important things each and every day. And whether you're an English professor or an English learner, we all could use a second pair of eyes to help us make sure we're always putting our best foot forward. Enter Grammarly, a writing app developed by some of the world's leading linguists. Grammarly helps you find and fix grammar, spelling, and punctuation errors wherever you write. Errors that other spelling and grammar checkers just can't catch. Grammarly also helps you improve word choice and style, making your writing clear and compelling all the time. Best of all, it's free. Better writing, better results.
Click on the button to download Grammarly now. Simon and Joe both invest in stocks. Simon uses eToro to invest in stocks without paying commission. Joe has to pay his bank a commission every time he buys or sells a stock. Simon uses CopyTrader to replicate the portfolios of leading investors in... Magnavox, basándose en las patentes de Baer, denunció a Atari. Nuestra postura siempre fue clara. Dijimos, solo llegaremos a un acuerdo si nos cuesta menos que aceptar un pleito. Después de 4 años de negociaciones, Bushnell y Baer se vieron las caras por primera vez en la escalinata del Tribunal Federal de Chicago en 1976. Antes de ir a juicio, Bushnell y su abogado estaban de acuerdo en pagar una retribución reconociendo las patentes de Baer. Al cabo de unos días acordaron en pagar una cantidad muy razonable. No cabe duda que le salió bien la jugada. Magnavox aceptó una conciliación por valor de 400.000 euros. Ralph Baer logró que se le hiciera justicia, pero no consiguió el reconocimiento internacional que Bushnell disfrutaba por aquella época. Le atribuyeron la paternidad de los videojuegos porque se pasaba el día delante de las cámaras mientras yo permanecía entre bastidores escuchando lo que me decían los abogados. Tranquilo, Baer, tranquilo, que solo tiene tu licencia. Han pasado ya 25 años. Baer está jubilado y padece leucemia. Sin embargo, está decidido a acabar su autobiografía y dejar bien claro para la posteridad cuál fue el verdadero origen de los videojuegos. En cuanto a Bushnell, el acuerdo le resultó barato. Atari estaba ya embolsándose millones. Pero mientras en los grandes almacenes era popular, Atari se enfrentaba a una nueva amenaza que venía del Japón con un videojuego que estaba conquistando el mundo de forma imparable. En 1978, Taito creó un juego que se hizo tan popular en Japón que provocó una gran escasez de monedas de 100 yens. Se vendieron más de 350.000 máquinas de los invasores del espacio, lo que provocó el renacimiento de los videojuegos en los salones de juego. La respuesta de Atari fue sacar al mercado su propia gama de videojuegos espaciales y de tiro. Los brillantes jóvenes ingenieros de Nolan Bushnell fueron los pioneros de una nueva tecnología llamada gráficas vectoriales con una nueva presentación muy llamativa. En 1979, Asteroides se convirtió en el mayor éxito de toda la historia de Atari. Atari tuvo otro éxito arrollador con Zona de Combate, unos gráficos tridimensionales que incluso fueron fuente de inspiración para el ejército norteamericano. Los salones aparecían como setas por todo el mundo. Tanto los adolescentes como los adultos acudían en su tiempo libre a esos lugares oscuros y llenos de humo. La reacción tanto de los padres como de los políticos fue inevitable. En la prensa pululaban a diario historias sobre jóvenes delincuentes y de chavales que hacían novillos. Los salones de juego fueron tildados de cuevas de perdición. Fue entonces cuando Atari presentó una solución. En 1975, sus ingenieros empezaron a trabajar en una nueva idea. Un sistema en el que se podían llevar a casa en unos cartuchos los mismos videojuegos que los que disponían los salones recreativos. Este es el primer prototipo del sistema de videojuegos en cartuchos de Atari. Tiene todos los elementos que se necesitan en un prototipo. Tenemos el cableado y las palancas del videojuego del tanque. Sabíamos que necesitábamos esto para poder jugar a Pong, para poder jugar al videojuego del tanque, porque tenía que ver con los juegos teledirigidos y otros, pero no estábamos muy seguros de lo que íbamos a hacer con ello. Aeante Control, eres el capitán de una nave espacial. El VCS fue lanzado al mercado en 1977, montado en una caja elegante con interruptores bien diseñados y los primeros joysticks en una consola casera. ¡Vamos allá! Debido a que Atari era el número uno de los éxitos de las máquinas para las salas de juego, fue capaz de producir una serie completa de aparatos para aplicar a todos los VCS. En 1980, Atari se hizo con los derechos de los invasores espaciales. ¡Ya están aquí! ¡Los invasores espaciales de Atari! ¡Ya
puede usted jugar en su casa con el juego más popular de cuantos hay en los salones recreativos. Acción en el espacio dentro de su hogar. Aquellas navidades se vendieron millones de consolas VCS, de modo que los adolescentes pudieron jugar en casa con los invasores del espacio. Les presentamos un estupendo nuevo videojuego de Atari llamado Pac-Man. Los ingresos conseguidos por Atari la convirtieron en la empresa que más rápidamente había crecido en la historia de los Estados Unidos. Pero la meteórica carrera de dicha empresa atrajo la atención de Warner, que le hizo a Bushnell una oferta que no pudo rechazar. Adquirieron Atari por 28 millones de euros, un negocio que se había iniciado con un capital de tan solo 500 euros. Todo el mundo tiene un Atari, la número 1 en los videojuegos. En aquellos tiempos era un montón de dinero. Era mucho más de lo que yo había soñado jamás. Pero representó el principio del fin de Atari. Bushnell, al cabo de muy poco tiempo, acabó rompiendo con los nuevos propietarios. Estábamos lanzando al mercado los VCS y comenté a los míos, bien, se acabó lo de los VCS. Y me dijeron, ¿qué? Añadí, bueno, no, pero va a ser así. Y se quedaron horrorizados. Los nuevos dueños de la Warner estaban insatisfechos de la dirección de la empresa. Eran neoyorquinos y no lo entendían. Pensaron que todo era muy raro y empezaron a desmontarla trozo a trozo, a desmontar toda la cultura corporativista que teníamos. Y al final lo que hicieron fue aniquilar la empresa. Fue la cosa más torpe que he visto en mi vida. Finalmente, tras una serie de decisiones importantes tomadas por los nuevos jefes, Bushnell tuvo que abandonar su cargo. Le indemnizaron y le pusieron de patitas en la calle. La industria había perdido a su visionario pionero, pero no se habían acabado los problemas de Atari. Bajo la nueva dirección, los diseñadores estrella de la talla de Davy Crane no eran ya valorados por el papel que habían jugado en el mayor éxito que había disfrutado la empresa. Nos hicieron un montón de promesas que jamás cumplieron. Nosotros teníamos unos ingenieros clave que elaboraban los cartuchos para los videojuegos, que ganaban entre 50 y 60.000 euros al año. En 3 o 4 meses producían el software para un cartucho que podía llegar a venderse por un valor de 100 millones de euros. Si nos hacían pensar que no valíamos más que los encargados de poner los tirafondos de las cajas, eso quería decir que no estábamos en la empresa adecuada. Davy Crane y otros 3 diseñadores importantes abandonaron Atari y crearon su propia empresa, Activision. Tras 2 años de pleitos con Atari, se hicieron con los derechos para poder diseñar y producir sus propios videojuegos. El propio Crane diseñó el videojuego más exitoso de todos los tiempos, Pitfall. Todos los juegos que desarrollamos nosotros fueron grandes éxitos. Cuando Pitfall salió al mercado fue el mayor de todos los éxitos, porque se vendieron muchos millones de unidades. Lo que en realidad estábamos desarrollando con Pitfall era el primer videojuego provisto de una consola. Activision volvió a encender la llama del espíritu creativo de la primera época de Atari, pero al mismo tiempo, sin quererlo, provocó un desastre. Fueron muchos los que se cegaron con el éxito de nuestro trabajo y desgraciadamente invadieron el mercado con productos que nadie quería comprar. Atari contribuyó a la pérdida de confianza en los videojuegos por parte del público, ya que había productos como el E.T. de muy baja calidad. Un videojuego de E.T., ¡guau! Muy pronto con ustedes. Millones de copias de E.T. acabaron en la basura. Deje que E.T. entre en su casa. El mercado de los juegos de ordenador se desmoronó y en 1983 la Warner anunció unas pérdidas de más de 250.000 euros, cayendo sus acciones en picado. Lamento haber vendido mi empresa a la Warner. Es la cosa más estúpida que he hecho en mi vida. En 1984, la Warner se deshizo de Atari y con ello fue declarada la muerte de los videojuegos norteamericanos. Pero en otros lugares, una nueva raza de diseñadores de tan solo 12 años que trabajaba en sus habitaciones estaba resucitando la industria que acabaría convirtiéndolos en adolescentes millonarios. A principios de los 80, unos adolescentes británicos montaron una revolución en sus cuartos, en las aulas y en los patios de los colegios. Eran los alumnos más raros de la escuela. Unos genios de la ciencia que eran buenísimos en matemáticas pero con pocos amigos, y que sin embargo se iban a convertir en millonarios. Sí, empezó como afición y se convirtió en una obsesión, y luego en una carrera. Los gemelos Philip y Andrew Oliver eran unos típicos adolescentes británicos.
Sus padres no permitían que hubiera una videoconsola en casa. Sin embargo, pensaban que un ordenador sí que era algo educativo. Muy oportunamente apareció en el mercado toda una serie de ordenadores personales baratos como el Spectrum ZX y el Commodore 64. Miles de progenitores británicos los adquirieron para sus hijos con la idea de que les ayudasen a hacer los deberes, pero los chicos tenían otras ideas. Sin que nadie les echara una mano, descubrieron que eran capaces de crear sus propios videojuegos como los que había en las salas de juego e incluso mejores. Nos fijamos en las salas recreativas. El problema en dichos sitios era que los chicos tenían que meter monedas cada pocos minutos para divertirse, mientras que con los videojuegos podían pasarse jugando toda la tarde. Los gemelos Oliver fueron autodidactas y partiendo de cero aprendieron a programar videojuegos. En 1982, con tan solo 13 años, presentaron su primer videojuego a una revista especializada que publicó su trabajo. El trabajo había sido bautizado Roadrunner. Fue estupendo acudir a la escuela y decir a nuestros colegas, mirad, es nuestro trabajo. Fue estupendo poder jugar con los demás muchachos. Eran unos bloques pintados con un solo color. Corrían por la pantalla y el camión se movía por la pantalla. Solíamos retarnos, a ver cuánto puedes aguantar. El camino se iba estrechando más y más, y con muchas más curvas, y todo ello al azar. Finalmente te sacaba del juego. La revista les pagó 75 €, una bonita suma de dinero de bolsillo para unos adolescentes de 13 años. Luego se presentó la oportunidad de aparecer en la televisión. Se presentaron a un concurso televisivo en el que competían chicos de su edad. Elaboramos un videojuego, lo enviamos y ganamos el primer premio. Salimos en la tele, fue estupendo. Más tarde nos comentaron que habíamos sido los únicos que habíamos enviado un proyecto. En realidad no querían que preparáramos un videojuego, solo querían un diseño sobre papel. Habíamos creado un videojuego. Les llovieron ofertas para comprar sus juegos y la afición de los gemelos se convirtió en una pequeña industria. Preparamos toda una serie de Esos juegos. fueron los primeros. Este es el asesino P y la cueva P. Hubo muchas noches que las pasamos trabajando y al día siguiente íbamos a la escuela como si nada. Teníamos que interrumpir el proyecto que estábamos elaborando con todas las flechas y peñascos. Íbamos a rematarlo y... Teníamos que irnos a la cama y nos despertábamos con nuevas ideas para el juego. No hacíamos más que trabajar. Sospechábamos que llevábamos mucho tiempo trabajando cuando los pajarillos empezaban a piar en la ventana y comenzaba a amanecer. Y oíamos al lechero. Sí. Las revistas distribuyeron sus juegos por todo el país, pero los gemelos consiguieron muy poco dinero. Cuando cumplieron los 18 años, los padres pensaron que había llegado la hora de que fueran a la universidad y de que consiguieran un trabajo serio. Pero uno de sus profesores persuadió a los padres para que les concedieran un año con el fin de que su afición se transformara en negocio. Unas semanas más tarde, todo cambió cuando conocieron a los hermanos Darling. Richard y David también habían estado creando sus propios juegos desde los 11 y los 12 años, pero estaban insatisfechos con las cantidades que las empresas estaban ofertando a los jóvenes diseñadores. Por esa razón empezaron a vender sus juegos por correo, creando su propia empresa en una habitación de la casa. Duplicaban los juegos en una cassette, imprimían sus trabajos y llegaron a vender 1 millón de copias. Con tan solo 17 y 18 años montaron su empresa llamada Codemaster. Fue en su primera comparecencia en una feria con 18 años cuando conocieron a los gemelos Oliver. Vinieron los gemelos Oliver a nuestro stand y nos presentaron una demo con uno de sus juegos que habían preparado de antemano. No paraban de decir, sí, un juego así, os daremos 15.000 euros. Estábamos alucinados. Alguna vez han comentado que se quedaron boquiabiertos, que se quedaron profundamente emocionados, pero lo debieron ocultar muy bien. Nos faltó tiempo para volver a casa. No pudimos conciliar el sueño. En menos de un mes creamos Super Robin Hood, que llegó a ser el número 1 en ventas. Para Navidades ya habíamos vendido más de 100.000 unidades y ganamos 15.000 euros. Era increíble. En cuanto empezamos a vender, ya no pudimos parar. Fue la colaboración más exitosa en la historia de los juegos para ordenador. Calculamos que el 50% de los juegos de Codemaster fueron creados por nosotros. Los gemelos Oliver también estaban trabajando en un proyecto secreto. Querían inventar algo totalmente nuevo, un juego centrado en un personaje animado. Dicho personaje no fue otro que Dizzy. Queríamos presentar un mundo de fantasía. Tuve la idea de que la cara del personaje tenía que ser tan grande como fuera posible, para darle un toque de personalidad. En Codemasters recibieron montones de cartas de fans que hacían toda clase de preguntas. Cada vez que íbamos nos decían que teníamos más correo de nuestros fans. Dizzy fue un éxito internacional, fue el más vendido en todo el mundo.
En realidad tuvimos diferentes juegos ocupando los puestos 1, 2 y 3 de las listas de éxitos. Éramos algo así como los Beatles en el campo de los juegos para ordenador. Estos jóvenes millonarios creadores de juegos se convirtieron en personajes famosos ocupando los titulares y alardeando de sus éxitos. Les dio por comprar Ferraris en cuanto conseguimos dinero, pero mi impresión es que los Ferraris no les duraban demasiado. El resultado de tan duro trabajo fue una enorme contribución muy creativa en el diseño de los videojuegos. Eran videojuegos diseñados por los propios jugadores para jugadores. Gracias a la era del ordenador casero, Gran Bretaña contribuye hoy día más que cualquier otro país a la industria de los videojuegos. Recuerdo que le dije a un periodista que un día todo esto llegaría a superar a la televisión. Y ahora mismo, la industria británica de los videojuegos exporta más que la industria del cine y de la televisión inglesas juntas. Pero a principios de los 80, mientras unos adolescentes británicos eran las estrellas de la era del ordenador casero, en Oriente también estaban emergiendo otras estrellas. El centro de la industria iba a desplazarse una vez más. La industria de los videojuegos, que había comenzado con Atari en la costa oeste de los Estados Unidos hacía 30 años, estaba ya dominada por Japón. Los videojuegos casi se han convertido en algo sinónimo con Japón. Ello se debe en gran parte a una serie extraordinaria de videojuegos basados en diferentes personajes. Todos fueron desarrollados en los años 80 por un único genio creador. Desde Walt Disney ningún hombre había tenido capacidad de llegar a las mentes y tocar los corazones de los niños de todo el mundo como Shigeru Miyamoto. Hubo un momento en el que caí en la cuenta de que los videojuegos podrían ayudar a la gente a expresar sus emociones. Desde entonces, los recuerdos de mi niñez han quedado reflejados en los videojuegos que he creado. Miyamoto creció en Sonebe, una pequeña ciudad provinciana cerca de Kioto. De niño, en el seno de una familia tradicional, transformó todo cuanto le rodeaba en un mundo de fantasía que empezó a explorar. Estaba siempre como absorto. Se pasaba mucho tiempo dando rienda suelta a sus sueños. De adulto, a la hora de trabajar, se basaba en la manera de jugar que había tenido de niño. Le recuerdo describiéndonos un paseo